bien de ser latino, o sea, de repente me siento bien de ser parte de la obra que Dios está haciendo. Y Steve acaba de hacer un trabajo maravilloso de ponernos al día de la situación actual de la iglesia. Y estamos hablando de plantar iglesias, estamos hablando de replantar iglesias que han muerto. Y yo quiero tal vez dar un paso para atrás. Y quiero hacer una pregunta que tal vez a veces no hacemos, o yo no sé si le hemos dado el tiempo a esa pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué? Todos aquí son pastores, todos aquí llevan años en el ministerio, y todos aquí no me dejarán mentir que plantar una iglesia o hacer parte del ministerio pastoral no es fácil. ¿Puedo escuchar un amén en eso, no? Sí, las horas son largas. De las cosas que a mí más me frustra es cuando yo le cuento a alguien, me topo a alguien quizás en el gimnasio o algún amigo, ¿y a qué te dedicas? Pues soy pastor de una iglesia. ¿Y qué haces de lunes a viernes? Porque suelo trabajar los domingos, ¿verdad? Yo, 1, 2, 3, nunca les han dicho que cuenten a 10 antes de responder. 20, 30, no, o sea, las horas son largas, de verdad, es un trabajo sacrificial. La paga, pues, no es exactamente la mejor, ¿sí? No siempre la paga es la mejor. La mayoría de las iglesias ni siquiera logra pagarle un sueldo a sus pastores. Y ahí tenemos a los pastores, pues, por la gracia de Dios, viendo su mano proveedora sobre nosotros, pero muchas veces no necesariamente viviendo en abundancia o en prosperidad, como algunas iglesias lo pintan. Y no solo eso, de repente estamos puestos en la mira de todos. Y todos quieren opinar acerca del carro que manejamos, si manejamos carro. Sí, porque no importa qué tan humilde sea nuestro carro, siempre va a haber el que no tiene carro, que dice que ya el pastor se volvió vanidoso porque tiene carro, o el que tuvo la gracia de lograr conseguir uno un poquito más bonito. Uy, hubiéramos usado ese dinero mejor para dar al pobre. O sea, nos ponemos en la mira de todos, y no solo eso, no me dejen mentir, ponemos a nuestra familia en la mira de todos. De repente todos quieren opinar de cómo fue vestida la esposa del pastor, porque uy, la hermana, ¿cómo se le ocurre ponerse ese pantalón? De repente quieren opinar de los hijos del pastor, que los hijos del pastor, como todos los demás niños de la iglesia, corren de arriba para abajo y hacen ruido mientras el pastor está predicando. Y a eso súmenle que de repente está el pastor en el clímax máximo de su mensaje predicando, y solo se oye de atrás alguien que dice papi, y todo. O sea, es que el pastor debería tener a sus hijos en sujeción, es que ¿cómo va a hacer eso? ¿Sí? El trabajo pastoral no es fácil. Sí, ponemos nuestra familia en una lupa para que todos la vean, y todos creen tener el derecho de opinar sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestra familia, ¿sí? Y con eso en mente, yo de verdad hago la pregunta: ¿por qué exponernos a nosotros mismos? ¿Por qué exponer a nuestras familias a eso? ¿Por qué plantar nuevas iglesias? Yo no conozco bien la situación aquí, puedo hablar hoy de Guatemala, y creo que se debe parecer mucho. En un lugar donde hay una iglesia en cada esquina, ¿sí? A cada esquina donde uno va y uno dice, y yo quiero plantar una iglesia, y quiero hacer todo este trabajo monumental para tener una iglesia, y uno dice, pero ahí hay otra. Y si das la vuelta a la esquina, ahí hay otra, al lado de la cantina, ¿sí? Ahí está la otra iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente es algún ministerio de alcance donde pueda tocar a las personas ahí con lo que me sobra de tiempo, o hacer algo? Y saben, si no se han hecho esas preguntas, se las tienen que hacer. Porque si no tienen una respuesta para esa pregunta, cuando se ponga difícil va a tronar la cosa. Ahora, yo uso, solo déjenme hacer un paréntesis, yo uso muchas expresiones como esas, algunas muy guatemaltecas, va a tronar la cosa. Si alguna no es bien vista aquí, pues sepan que soy cristiano y amo al Señor, y que en Guatemala es bien vista. Sí, que en Guatemala, lo que dije en Guatemala sí lo puede decir un pastor, entonces solo me hacen así, y yo entiendo. Sí, debemos hacernos esa pregunta, y todos tenemos que responder la pregunta, porque aquel que no tiene una respuesta clara, una respuesta que viene de parte de Dios para responder a esta pregunta, va a tronar en el ministerio. Porque el ministerio es difícil, el ministerio es duro. Estamos yendo a invadir territorio enemigo, estamos queriendo robarle territorio al diablo. Y saben, cuando uno se va a meter a la cueva del león, el león trata de morderlo a uno. No es que le tengamos miedo al león, pero solo sepamos la realidad de lo que estamos haciendo. Y el año pasado, me recuerdo, el Señor me estuvo hablando a través de un pasaje.
Y quiero llevarlos a este pasaje porque es un pasaje que a mí me ayudó de alguna manera a responder esta pregunta. Está en Isaías 54. Y cuando lo leamos al principio va a parecer que no tiene nada que ver con la plantación de iglesias, pero les prometo, tiene, por lo menos en mi mente, tiene mucho sentido. Así que miren lo que dice. Isaías 54, versículo número 1, dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Ahora, yo he oído muchas predicaciones sobre este texto y ensancha el sitio de tu tienda. Gloria a Dios por eso. O sea, creo que tiene un lugar, tiene un contexto. Hoy les quiero hablar de eso, precisamente de lo último de este texto. Miren lo último que leímos ahí en el versículo 3, donde dice: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Ahora, ese término, cuando yo lo leí el año pasado por primera vez, brincó a mí, porque lo había leído muchas veces, brincó a mí, me capturó el corazón de una manera increíble. Una ciudad asolada. ¿Qué es una ciudad asolada? ¿Qué constituye? ¿Qué hace para que una ciudad caiga en una categoría donde dice está asolada? Y la palabra asolar significa destruir, arruinar, arrasar, echar por el suelo, derribar, causar a alguien una aflicción extrema, afligirse o angustiarse en extremo. Y estas básicamente en el tiempo de la Biblia, en el contexto bíblico, eran ciudades cuyos muros habían sido derribadas, lo que Steve nos leyó de Nehemías. La ciudad había sido derribada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No había seguridad para sus habitantes, no había protección para sus habitantes. Los enemigos iban y venían sin que nadie les interrumpiera. Y poco a poco las ciudades iban quedando vacías, porque la gente agarraba sus cosas y se iba a otra ciudad donde pudiera encontrar protección, donde pudiera encontrar provisión tranquilamente, donde pudiera encontrar todo esto. Y cuando la gente se va, comenzamos un ciclo donde entonces no hay más provisión porque el que la producía se está yendo, ya no hay tantas oportunidades, la gente está dejando sus casas para irse a otro lugar. Generalmente esto se decía en el tiempo del Antiguo Testamento que era como un castigo, que era como un juicio que venía de parte de Dios, y básicamente se convertían en ciudades donde no había esperanza, y de alguna manera ciudades condenadas. Ahora, ¿por qué me tocó mucho el corazón? De alguna manera esto describe a muchas de nuestras ciudades, ¿no? De alguna manera eso describe muchísimo de nuestras ciudades. Aquí tengo todas las estadísticas de Guatemala, pero por la gracia de Dios, ayer pasamos todo el día con Iván y él me dio las estadísticas yo no sé si son de Guayaquil en particular o de Ecuador en general. Pero les voy a leer algunas estadísticas que Iván me prestó de Ecuador. Estas son estadísticas hechas por la empresa Sedatos y dice así: el 65% de las personas en Ecuador han sido víctimas o tienen algún familiar que ha sido víctima de un hecho delictivo. En cuanto a la seguridad que tiene la población, el 55% de los entrevistados dijeron sentirse inseguros en su ciudad. El 36% se siente nada seguro, y solo el 9% dijo que se sentía muy seguro. El 60% considera que el principal problema de la ciudad es el robo y los asaltos que ocurren a cada rato, y lo sigue el 16% la venta de drogas, la cual se consume mucho, la llamada H. Yo no sé ustedes, pero suena un poquito parecido todo esto, ¿no? ¿Qué hacía una ciudad? Si caían sus muros, no había seguridad. Ahora, donde el 65% ha sido víctima, yo creo que calificamos para eso, ¿no? No había protección, donde el 55% no se siente seguro y el 36% no se siente nada seguro. Creo yo que calificamos un poquito para eso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa?
tenemos gente que deja las ciudades, va a emigrar al norte. Pues ahorita van a mandar de regreso por los resultados de las elecciones de ayer, o de anteayer, pero tal vez fue inapropiado y un poquito todavía, pero mucha gente se va y dice, no, yo voy a buscar seguridad en algún otro lado. Voy a buscar algún lugar donde no me sienta inseguro, donde sienta que puedo proveer para mi familia, donde puedo darle a mi familia algo más. Ahora, esto es una realidad en toda América Latina. Estuve revisando y de las 50 ciudades más violentas del mundo, 42 son latinas. Y las primeras, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Las primeras 10 son latinas. Quito no está entre las primeras 10. Déjenme decirles. ¿Sí? Pues no está entre las primeras 10 por lo menos, pero ¿saben qué? Esto es hablando de violencia. Pero ¿dónde dejamos temas como corrupción, prostitución, racismo, egoísmo? Entre las estadísticas que recibí, aquí también descubrí un dato muy interesante, y es que Ecuador es el 7º país que más consume pornografía del mundo. Eso es un montón. Ahora, el propósito no es deprimirlos, les prometo. La idea no es que ustedes salgan deprimidos así como que, pues unámonos a los que se fueron, ¿verdad? Y llegamos, ¿no? Parte de lo que el Señor estuvo tratando en mí es cuando yo veo ese texto, y si regresan a Isaías 54:3, dice, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Hay una esperanza para las ciudades asoladas. Hay una promesa de restitución y de restauración para esas promesas, para esas ciudades, y Dios ha prometido que va a agarrar estas ciudades asoladas, las va a restaurar de tal manera que nuestra descendencia va a querer habitar en esas ciudades asoladas. ¿Sí? Esto fue lo que realmente me movió. Porque si uno solo ve las estadísticas, deprimámonos, vayámonos a Holanda o algún lugar así donde la gente camina todo el día y todo les parece lindo. No, pues el clima es horroroso, pero todo les parece maravilloso. Pero, si no hay una esperanza, nos unimos a esos, pero hay una esperanza para esas ciudades asoladas. ¿Sí? Y la pregunta que yo hago básicamente es la siguiente: bueno, si Dios va a traer restauración a esas ciudades asoladas, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo componemos estas ciudades, si se pudiera usar ese término? ¿Qué podemos hacer para que esto se cumpla y estas ciudades sean lugares para que nuestros hijos habiten? Y tenemos que comenzar identificando el problema. Y el problema... Ahora, déjenme seguir leyendo estadísticas, porque gracias a Dios aquí el hermano hizo un excelente trabajo con ello, y así que vamos a usar su trabajo. ¿Sí? Dice, aquí la gente decía, para parte de la población el 28% está de acuerdo que la solución es implementar programas para generar empleos. El 23% considera importante que exista un mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas. Un 23% además cree que se requiere un mayor número de efectivos policiales. El 15% concuerda en que se requiere una mayor capacidad de respuesta de las autoridades. Y finalmente un 10% ve como solución crear más programas sociales. Todo eso es lindo. Y todo eso es maravilloso. Pero esa no es la solución. Déjenme decirles en mi país, porque esta estadística ya no la tengo. Del año 2011 al año 2013, y Guatemala es más pequeño que Ecuador, se invirtieron 31.897 millones de quetzales, que es más o menos como 4.000 millones de dólares en educación. En seguridad, en ese mismo periodo, se invirtieron 16.581 millones de quetzales, que es poquito más de 2.000 millones de dólares. A eso. En salud se invirtieron 13.523 millones de quetzales, poquito menos de 2.000 millones de dólares. Y después de todo eso les he de confesar que no ha pasado mayor cosa. Y lo estuve buscando, pero no lo encontré. Pero el 8 de enero del año pasado salió en primera plana de los periódicos
el presidente en aquel entonces, Soto Pérez Molina, declara imposible eliminar la corrupción. O sea, el presidente salió diciéndole a la nación, es imposible eliminar la corrupción. Y no había ni terminado el año y él estaba preso por corrupto. Con la vicepresidenta, con muchos de su gabinete, y hoy por hoy es una cacería de brujas horrorosa donde todo el que participó en su gobierno prácticamente ya tiene un pie en la cárcel. Y saben, muchos critican al gobierno, a los que están gobernando, y muchas veces tienen razón, pero realmente solo pónganse en los pies del presidente. ¿Qué tarea más monumental, o no? Porque ¿cómo combatimos algo que viene del corazón de las personas? ¿Cómo combate un presidente el egoísmo? ¿Cuántas leyes podemos crear para combatir el egoísmo? No hay ley que cambie eso en el corazón del ser humano. ¿Cómo combatimos el racismo? Sí, podemos hacerle de discriminación y todo, pero aquel que en su corazón desprecia a alguien porque tiene color de piel diferente y no lo puede ver como un igual, ninguna ley va a cambiar lo que hay en su corazón. ¿Cómo combatimos la infidelidad? ¿Cómo combatimos la haraganería? ¿Cómo combatimos la falta de visión y de motivación? ¿Cómo combatimos la depresión? ¿Qué hace un presidente para combatir eso? No hay ninguna ley que él pueda escribir que pueda venir a transformar un corazón, porque el problema no es falta de educación, eso ayuda. El problema no es falta de seguridad, eso ayuda. El problema es el pecado. Y Jesús lo dijo así, se los voy a leer, Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22. Dice, voy a apurar un poquito de tiempo, apenas voy por la segunda página. Y dice así, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Marcos 7, 21 al 22. Otra vez, porque de adentro del corazón, no de la cultura, no de la sociedad, no del presidente que tenemos, no de cómo está la situación económica mundial, no de que Trump ganó las elecciones y los mercados se desplomaron y el peso mexicano de repente perdió valor. No entiendo por qué pasó todo eso, pero soy un poquito ignorante. No, dicen de dentro, del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. El problema realmente es el pecado. Y por culpa del pecado, todo lo demás es afectado. Es afectado la manera en que vemos, apreciamos o nos relacionamos con las personas. El pecado distorsiona eso. La manera en que tratamos a nuestra pareja, a nuestro matrimonio, a nuestra familia. El pecado lo desvalora y afecta lo más íntimo que hay, que es el matrimonio. La forma en que enfrentamos la vida en sí es corrompida porque nuestros corazones están corrompidos. Y si intervenimos solamente en las áreas afectadas, pero no en la raíz, no lo vamos a componer. Si solo intervenimos, metámosle más dinero de educación, nítido, pero no lo vamos a componer. Pero la buena noticia es que servimos a un Dios que es experto y que se deleita en transformar corazones. Amén. Ese es el Dios al que servimos. Así que, si el problema es el pecado, ¿cuál es la solución? ¿Nombre? Jorge. No lo escuchaba antes. Del corazón salen las envidias. El problema es el pecado, la solución es el evangelio. Nada cambia el corazón de las personas sino el evangelio. El evangelio es lo único que realmente puede transformar a alguien de raíz y hacer que el egoísta ahora sea generoso. El evangelio es lo único que puede hacer que aquel que miraba con desprecio a alguien por el color de su piel, por su situación económica, ahora lo pueda ver cara a cara y ver en él un hermano, un amigo, un amado. En el evangelio es en el único lugar donde rico y pobre llegan iguales a los pies de la cruz.
¿sí? Y saben, los discípulos del Señor Jesucristo lo sabían. Ellos sabían que la solución era el Evangelio. Y me encanta, váyanse al libro de Hechos. Miren esto, y de verdad voy a hacer lo posible por terminar a tiempo. Pero es que miren, libro de Hechos, capítulo número 16. Y miren el versículo número 8. Dice, Hechos 16, 8. Mientras lo buscan, ahí dice: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Paren aquí un momentito. O sea, Pablo está dormido, tiene una visión. En la visión ve a un hombre, el hombre le dice: tenemos problemas, ayúdenos. Y uno pensaría: bueno, tienen problemas, híjole, levantemos una ofrenda, vamos a mandar una ofrenda para allá. Tienen problemas, veamos a ver a quién conocemos que sea influyente, tal vez el gobernador puede hacer algo. Eso es lo que alguien en la carne diría. Pero el apóstol Pablo recibe este llamado de ayuda porque la ciudad está en problemas. Porque hay violencia en la ciudad, porque hay injusticia en la ciudad, porque todo esto que está pasando en la ciudad es terrible. Y entonces Pablo se despierta. En el versículo 10, miren, y dice: y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Miren esto, no se lo pierdan. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Tenemos problemas. Ok, vamos a ir a predicar el Evangelio. Porque el problema es el pecado, pero la solución es el Evangelio. Y miren, nosotros lo hemos experimentado, ¿no? Porque realmente cuando el Evangelio es presentado, decía un pastor, nunca sabes lo que Dios va a hacer y pudiera cambiar y transformar una vida. El Evangelio es esa buena noticia de que tenemos el poder de Dios que hace que los demonios se sacudan, que libera a los cautivos, que salva a un ladrón en la cruz, que consuela a una prostituta, que perdona a una mujer adúltera, que redime a un asesino de cristianos como lo fue Pablo, y que puede restaurar al hipócrita religioso. Ese es el Evangelio. Y ese poder, ese Evangelio se puede resumir en una palabra, en una persona, en un nombre. Se llama Jesús. Porque solo Jesús, solo su obra en la cruz del Calvario transforma los corazones. Solo Jesús restaura al pecador, y solo Jesús hace que haya esperanza de vivir en las ciudades asoladas. Cuando el Evangelio llega a una ciudad, y voy a brincar este texto por cuestión de tiempo, pero no importa lo difícil que sea la vida ahí, algo cambia. No me voy a brincar este texto. Hechos capítulo número 8. Hechos capítulo número 8. Versículo número 1. Miren lo que dice. Y Saulo, el apóstol Pablo antes de Cristo, consentía en su muerte. Acaban de matar a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Miren qué está pasando. Hay caos en esta ciudad. El primer mártir de la iglesia acaba de ser martirizado y agarran fuerza. Y ahora van de casa por casa, están arrastrando a los hombres, están haciendo destrozos en la ciudad, ¿sí? Los entregaban a la cárcel, ¿sí? Pero dice que los que fueron esparcidos iban anunciando el Evangelio por todas partes. Y miren esto, me encanta. Versículo 5 dice: y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y miren lo que hace el Evangelio en una ciudad. Miren lo que hace el Evangelio en una ciudad que está siendo perseguida, que está siendo atacada, que está siendo desolada. Una ciudad donde el creyente no está seguro porque lo arrastran de su casa. Miren lo que hace el Evangelio. Llega Felipe con el Evangelio, proclama la palabra de Dios. Versículo 8 dice así: y así que había gran gozo en aquella ciudad. ¡Gozo! Acaban de matar
están arrastrando a las personas. Mi esposa se la llevaron a la cárcel porque estaba en el grupo de mujeres orando. O sea, ya había gran gozo. Eso es lo que hace el Evangelio. Amén. Eso es lo que hace el Evangelio. El problema no es la falta de educación o de salud o de seguridad. Eso es un problema. Un gran problema. El problema es el pecado en el corazón de las personas. Y la solución no es un mayor presupuesto, no son más policías, eso es ayuda. La solución es el Evangelio. Amén. Pablo lo sabía. ¡Ey, ayúdanos! Vamos a ir a predicar el Evangelio. Esa es la forma en que te podemos ayudar. Porque el Evangelio transforma ciudades. Están persiguiendo a todos y había gran gozo. Había gran gozo en la ciudad. O sea, entonces, el problema es el pecado, número 1. La solución es el Evangelio, número 2. Y la estrategia. La manera en que llevamos el Evangelio a una ciudad es la iglesia. El problema es el pecado. La solución es el Evangelio. Y el canal, la estrategia principal de Dios para llevar su mensaje transformador a las ciudades, su mensaje de esperanza al mundo, es la iglesia del Señor Jesucristo. Miren esto, Efesios capítulo número 3. ¿Qué referencia? Efesios capítulo número 3. Todavía me quedan 3 minutos, pero me voy a tomar como 8. Sí. Efesios capítulo número 3 dice, versículo número 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Lean conmigo lo que sigue después. Por medio de la iglesia. Eso fue terrible. Vamos a hacerlo un poquito más coordinado. Dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer